yo puedo ver en la cama donde yo estaba acostada que había un demonio, una entidad encima de mi estómago. La entidad tenía garras largas, totalmente largas, muy largas, más largas que el brazo mío. Y las garras las tenía dentro de mis huesos. Y separó mi alma del cuerpo con las garras cuando la introdujo dentro de mis huesos. Cuando hace la separación, que yo muero, entonces manda mi alma a ese lugar que era el Alcajé de Haití. Cuando estoy en el Alcajé ahí, que yo comienzo a observar, dije, pero ven acá, ¿y qué es esto? Dios mío, ¿en qué lugar estoy? Estaba incómoda totalmente porque había una palabra de maldición sobre mí. Y la palabra era que a esa edad yo iba a morir. Pues cuando el Señor me da la revelación de esto, yo desconocía totalmente que estaba en peligro de extinción. Mi vida estaba en un hilito. Y recuerdo que estando en aquel lugar, cuando yo comienzo a llorar porque ya me desesperé, me hinco de rodillas. Cuando estoy ahí llorando, que estoy incómoda, cómo entro a mi cuerpo, de repente aparece un personaje. El personaje viene descendiendo del techo y cuando termina de descender, yo vi sus pies como el cristal. Era tan transparente que solamente tenía el diseño de pies, pero era muy cristalino. Tenía una bata blanca, su rostro brillaba más que el sol, su pelo era como de oro, tenía un cinto dorado, tenía, gloria al Señor, en su mano como una vara, y la vara era tan enorme que yo no sé cómo él la podía sostener. Me dice, levántate. Me dice, levanta tu mano que voy a orar por ti. Shalom, sean todos bendecidos. Su hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco. Bienvenidos todos al mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube. Usted sabe que los platillos que nosotros exportamos aquí son exquisitos. Y hemos traído una chef que es la que va a estar impartiendo el alimento de hoy. Mi hermana Miguelina García, con Dios con nosotros. Amén. Dios le bendiga a esa audiencia hermosa que está ahí, que se está conectando. La paz del Eterno está con ustedes. Para mí es un privilegio, es un placer, es un honor estar aquí contigo. De verdad que sí, a Dios sea la gloria. Amén. Corra, suscríbase si no se ha suscrito. Dele me gusta al video y comparte el contenido con alguien más. Alguien más a través de usted puede ser bendecido. Hermana Miguelina, nos sentimos más que honrados. Gracias por la oportunidad que le concede esta plataforma. Amén. Yo sé que hay personas ahí que están sedientas y están hambrientas de escuchar algo de Dios. El escenario es de Dios en esta hora y usted es el vaso. Amén. Me gustaría dar un testimonio para edificar las vidas. Yo sé que a través de este testimonio Dios va a levantar personas y quizás personas que están en esa situación o se encontraron en un tiempo se van a identificar conmigo. Y es acerca de cuando yo tenía 19 años, yo inicié el evangelio a muy temprana edad. El Señor me llamó a los 15 años. Sí. En ese tiempo, cuando Dios me llama, tuve muchas batallas porque todos sabemos que las guerras espirituales están ahí. Y la misma Biblia nos dice acerca de las guerras espirituales. Por ejemplo, en el libro de Efesios habla de armaduras, y si habla de armaduras es porque hay una guerra. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tenía esa edad, 19 años específicamente, yo iba para una actividad con una amiga, y en esa actividad recuerdo que cuando veníamos de camino tuvimos un accidente. Lo más impresionante es que de este accidente ella cae por un lado, yo caigo por el otro, fue en el elevado. Cuando yo caigo debajo, ustedes saben que en los elevados es prácticamente imposible que se pare el tránsito porque no hay semáforo que detenga el tránsito. O sea, siempre está fluyente todo eso. Y recuerdo que estando ahí tirada, cuando me choca el vehículo, cuando estoy ahí tirada, que estoy prácticamente agonizando, por así decirlo, recuerdo que la chica yo ni siquiera la vi porque cayó por un lado. La otra persona que andaba con nosotros también. Pero cuando estoy ahí tirada, comienzo como a sentir algo que no era normal y es algo espiritual. Ahí interviene el Señor. ¿De qué manera interviene Dios? Pues estando ahí tirada, estando revolcándome, como dicen por ahí, con el dolor, recuerdo que de repente se detiene el tiempo, es decir, se detuvo la brisa. Cuando se detiene la brisa yo no escucho ningún tipo de ruido, tampoco podía palpar nada, es decir, yo simplemente estaba mirando como una foto. Cuando le tiran una foto a alguien, todo inmóvil totalmente, no se escuchaba nada, no se sentía nada. Entonces, en ese episodio digo, aquí está pasando algo que no es normal. Yo no tenía mucho conocimiento en base a lo espiritual porque prácticamente tenía poco tiempo en el evangelio y no estaba tan fundamentada en lo que es el Señor. No tenía tanto conocimiento de Dios. Y recuerdo que estando ahí tirada,
cuando yo comienzo a palpar la realidad y a mirar que algo espiritual está aconteciendo, recuerdo que me paro del suelo y cuando me levanto comienzo a observar. Y cuando comienzo a observar, veo un personaje a una distancia, pero el personaje es algo indescriptible, la verdad. Cuando yo observo el personaje que está a una distancia lejana de mí, pero como los ojos espirituales son tan activos, tú puedes ver lo que está lejos, lo puedes acercar. Porque cuando Dios quiere mostrarte algo, tú puedes viajar hasta de un país a otro, o sea, en cuestión de segundos, porque Dios, todo lo espiritual es así, se acelera. Y recuerdo que estando ahí, que cuando observo el personaje, estaba lejos en el mundo físico, pero en el mundo espiritual yo lo podía palpar muy cerca de mí. Cuando yo lo observo, él estaba tan alto, era tan enorme que nunca vi su rostro, porque traspasaba las nubes. Recuerdo que tenía una bata blanca hasta los pies, que le cubría todos los pies totalmente y cubría como hasta la muñeca. Y él tenía los brazos abiertos en medio de la calle. Cuando él tiene los brazos abiertos, yo escucho la voz de Dios audible, que esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios audible, que me dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Cuando yo veo esto, yo me impresiono. O sea, muchas personas me dijeron: tú tuviste un accidente en este lado, aquí. Yo dije: sí. Y los doctores aún se sorprendieron, dijeron: wow, pero la chica está grave, el muchacho también, y yo te veo a ti solamente con un guayón en un brazo. Y ellos no pudieron palpar el episodio, pero cuando yo estaba ahí tirada, que yo estaba mirando el ángel, que me levanto, recuerdo que yo me quedo como atónita. A mí la mente, yo duré mucho rato para volver a mis cabales, porque realmente me impresionó bastante al ver el ángel de Jehová así, en vivo y en directo, y al saber que la misericordia de Dios siempre está con nosotros. La misericordia de Dios siempre está presta para ayudarnos, para socorrernos. Y si nos vamos a la Biblia, Jesús siempre llegaba en los momentos que más se necesitaba. Es decir, Cristo llegaba en los momentos de necesidad. Cuando había algo gravitatorio, cuando había una necesidad extrema, era donde Cristo llegaba. Entonces, en ese momento hubo una necesidad en mi vida, porque iba a haber una muerte. Pero Dios detuvo la muerte, porque Dios es un Dios omnisapiente y sabe todas las cosas. Esto es lo que quiere decir omnisapiente. Y entendía que quizás en ese momento iba a haber muerte. Por eso envía a su ángel para que me salvara y me diera vida. Y después que yo me levanto, ya que estoy en el hospital, que me están revisando, me hacen resonancia, cuántas cosas, el doctor no se lo creía. Decía: wow, yo no lo puedo creer. Mira, ¿tú eres cristiana? Me preguntó. Le dije: sí, yo soy cristiana. Me dijo: no te salgas nunca del evangelio, porque Dios hizo un milagro contigo. Santo. Después de ahí yo entendí que realmente Dios estaba conmigo, porque nosotros a veces tenemos que palpar episodios para entender la magnitud de Dios en nuestras vidas, y Dios lo permite con el propósito de edificarnos, con el propósito de aumentar nuestra fe. Aún los discípulos y las personas que siguen a Cristo, en uno de los episodios de la Biblia le dijeron: aumentanos la fe. Porque cuando nosotros tenemos fe, por más guerras contrarias que haya, por más batallas que haya, siempre vamos a estar en la posición correcta. Después que yo salgo de ahí, yo comencé como a amar más a Dios, porque entendí que Dios me hubiese dado una nueva oportunidad. Que Dios te libre de la muerte es una nueva oportunidad. Claro. Gloria al Señor, es una misericordia nueva. Por eso dice la Biblia que su misericordia se renueva cada mañana. Y recuerdo que después que salgo, comencé a buscar a Dios fervientemente y a dejar lo que es como las cosas por arribita, y me meto profundo con Dios y a entender, porque la voz de Dios, esa es otra cosa. La voz de Dios me impresionó tanto, porque a veces nosotros decimos: no, yo escucho a Dios, pero la voz de Dios es muy potente, autoritaria, tiene mucho poder. Yo sentí que me trastornó todo mi ser cuando Dios habló en ese episodio, en ese momento. Sentí como que mi mente se fue por un momento, como que me habló tan fuerte que penetró dentro de mis huesos. La voz de Dios es sumamente sorprendente. Y gloria al Señor, de verdad que son muchos testimonios, pero este fue uno de los que más Dios me trajo a memoria, porque no fueron una ni dos veces las que Dios me libró de la muerte, fueron muchas. Varias veces. Varias veces, sí. Una pregunta, Miguelina. Según lo que nosotros podemos ver a través del testimonio, vemos lo que es una intervención divina. Vemos que Dios interviene. Sí.
¿Crees tú que estamos solos en este mundo o no estamos solos? Hay entes que ejecutan en contra del mal y también Dios ejecuta en contra del beneficio y del bienestar de sus hijos. ¿Cómo nos puede detallar? Porque vemos que ahí tuviste una experiencia físicamente y espiritualmente. ¿Cómo nos puedes detallar acerca del mundo espiritual? ¿Cómo operan los entes del mal para que las personas vayan a perdición? ¿Cómo operan ellos cuando ocasionan caos? ¿Cómo se ejecuta ese mundo que muchos desconocen? Sí, mira, el mundo espiritual es bastante amplio debido a que son dos reinos. Está el reino de Dios, obviamente. Wow, dos reinos. Sí, y está el reino de Satanás. Todos sabemos que nosotros a diarios combatimos con las entidades demoníacas. ¿Y cómo nosotros podemos entender que estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una batalla? Es cuando a diario nosotros vemos que hay ataques en contra de nuestras vidas. O sea, los ataques van a estar, pero siempre el objetivo de Satanás es matar, es destruir, es quitar. Por lo tanto, cuando venga un ataque de muerte a tu vida, ya tú entiendes o debes entender de que es un ataque de las tinieblas. Porque los ataques de la tiniebla siempre van a ser para destruir, para derribar a alguien, para, gloria al Señor, para matar. Y las cosas de Dios siempre van a ser para ayudarte. Es decir, cada vez que tú veas que te vino un ataque de muerte y viste que la mano de Dios obró a tu favor, la mano del Señor obró a tu favor, es decir, viste sanidad en medio de la enfermedad, viste una liberación en tu familia cuando no se podía, viste que Dios levantó a alguien de la muerte cuando era imposible, es la mano divina del Señor ahí interviniendo. Ahora bien, hablar del mundo espiritual es iniciar hoy y terminar en un mes, prácticamente, porque es demasiado amplio, hay demasiadas cosas, se deriva de muchas cosas. El mundo espiritual opera de diferentes magnitudes y en contra del cristiano. Por eso la misma Biblia habla de que es una lucha constante. Es decir, nosotros a diario combatimos en contra de las tinieblas, a diario peleamos en contra de nuestra concupiscencia, de nuestra voluntad, pero mayormente vemos que el enemigo ataca para derribarnos, ¿verdad que sí? Y si él ataca para derribarnos es porque sabe que hay alguien que nos sostiene. Satanás nunca va a atacar a alguien que no sepa que está resguardado. El diablo ataca a personas que realmente tienen un propósito, los que cargan un llamado. Por eso que tú ves personas que no salen bien de una batalla y ya inician la otra, porque cargan una palabra. El diablo ataca lo que salió de la boca de Dios. Wow, por lo tanto, hay personas que tienen palabras y por eso son los ataques. Mira, hay personas que están peleando batallas que ni siquiera son cosas del presente, son cosas futuras que vienen a su vida. Wow. Hay personas que están peleando, yo siento a Dios, hay personas que están peleando guerra y ni siquiera son guerras por lo que están pasando en el momento, son cosas que vienen de camino, porque Satanás es un espíritu y antes de que tú veas, hace rato que él vio. O sea, que hay batallas que tú estás librando, no son batallas físicas, son batallas espirituales. El reino de las tinieblas está peleando en contra de eso que Dios te dio, porque Satanás, como decía ahorita, ataca la palabra, lo que salió de Dios. Por lo tanto, si te está atacando es porque sabe que hay una palabra dentro de tu vida. Si te está menospreciando es porque sabe que tienes una mente de gobierno. Por ejemplo, José tenía ropa de esclavo, pero mentalidad de gobierno. Por eso nunca pudo retroceder ante los ataques del diablo. Por eso veíamos que el diablo le ponía trampas y él seguía multiplicándose. ¿Dónde fue gloria al Señor, dónde fue que José se hizo intérprete? En medio de la opresión en la cárcel. Wow. Es decir, antes de entrar a la cárcel no interpretaba, pero después que entra se hace intérprete, porque a veces es necesario la cárcel para que nuestro ministerio crezca. Nosotros entendemos que la guerra son simplemente por estar. Las guerras es para, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que producirán un más y excelente eterno peso de gloria. Cada batalla trae una victoria, cada guerra trae una victoria. Cada pleito trae una victoria, cada desierto trae un Canaán. Yo siempre voy a decir que cada vez que el diablo ataque porque se siente amenazado, cada vez que el diablo ataque porque tiene miedo. La Biblia dice que al pueblo de Israel los egipcios le temían. O sea, el pueblo hebreo no tenía armaduras, pero cargaba una palabra. El diablo le teme a alguien que carga una palabra. Por lo tanto, si te está atacando, cargas una palabra. Gloria a Dios. Profundo. Tú sabes que muchas personas hoy en día, y hablo tanto de personas creyentes y no creyentes, hay quienes Dios lo ha señalado con una palabra, sí, con un plan, con un diseño. Y al ellos desconocer
lo que el cielo ha hablado de ellos, muchas veces entran en confusión, en interrogantes, en preguntas, diciendo, ¿por qué me sucede esto a mí? No entendiendo que lo que ellos están viviendo es producto de un evento que se está formando en el mundo espiritual. Wow, mi alma te adora. Cuando te señalan. Entonces, algunos creyentes que sí en parte conocen a Dios, entran hasta en duda y en confusión. Porque si en algo el enemigo es experto, es en tratar de poner en duda lo que ya Dios dijo que va a hacer con tu casa. Algunos dijeron, Dios me dejó solo, Dios mío se olvidó de mí, ¿dónde tú estás, Señor? No entendiendo que si te están atacando, esto es tremendo, hay una esencia de Dios aquí. Sí, sí. Los ataques que tú puedes estar experimentando en estos últimos días es el anuncio de Dios. ¿Qué te están anunciando los ataques? De que se aproxima algo. ¿Qué puedo hacer en medio de los ataques? Mantenerte fiel a Dios hasta que la mano de Jehová repose sobre ti. Sí, mira, hay algo que me conectaste mientras estabas hablando. Es acerca de José. José es una de las personas que tiene más fe, o que tuvo más fe más bien en la Biblia. ¿Por qué? Porque José fue perseguido, tiene una similitud con lo que es Cristo. Lo venden igual que al maestro y lo traiciona también. Y José fue perseguido por lo que él cargaba. Recordemos que cuando su padre Jacob dice que lo amaba bastante, le hace una túnica de colores. La túnica física no fue lo que produjo el celo en los hermanos de José, sino la túnica espiritual, los sueños de José. José cargaba una túnica que le quitaron físicamente, pero espiritualmente nunca pudieron quitarla. Wow. Porque el enemigo te puede quitar la ropa, te puede hacer lo que quiera con tu vestimenta física, pero la espiritual nunca la va a poder quitar, porque hay una palabra que resguarda esa vestimenta. Por lo tanto, la palabra que resguardaba la vestimenta de José era la palabra que Dios le decretó. Era una palabra de gobierno. Por lo tanto, cuando el enemigo se ve turbado con José, le levanta calumnias, cuántas cosas en contra de José para que soltara la fe en base a los sueños. Pero lo interesante es que José nunca soltó la fe, ni tampoco dejó de creer en sus sueños. Dice que lo primero que él hace es decirle a sus hermanos, yo tuve un sueño donde veía espigas, recogíamos espigas en el campo y mi manojo se inclinaba y el de ustedes mi manojo se levantaba, el de ustedes se inclinaba. Él creyó en lo que él soñó. Y los hermanos interpretaron el sueño porque José no interpretaba. Eso lo dije al principio. Lo más impresionante es que los hermanos activaron la palabra en José sin darse cuenta. Activaron que José caminara en base a la palabra, porque los hermanos fueron los que interpretaron y dedujeron cuál era la interpretación más bien del sueño que José tuvo. Es decir, hay gente que te persigue, pero está activando algo dentro de ti para que tú sigas caminando. Hay gente que te ataca, pero es activando la palabra que hay en tu vida. Por ejemplo, Penina ataca a Ana, pero es activando la palabra que Dios le decretó. O sea, que los ataques no te detengan, sino que te insten a avanzar. Que los ataques no te detengan, sino que te ayuden a caminar. Entonces, cuando nosotros tenemos la mentalidad de gobierno, es donde nosotros entendemos que los ataques son abono para nuestro ministerio. Y hay gente que se detiene cuando lo atacan. Repite ese pedazo. Sí. Los ataques son abono para nuestro ministerio. La misma Biblia lo dice, que mientras más atacaban al pueblo de Israel, más ellos se multiplicaban y crecían. Decir que había una palabra de multiplicación dentro del pueblo. ¿Cuál fue que lo produjo? La guerra. O sea, la guerra es lo que te insta a crecer. Los ataques te instan a crecer. Aleluya. O sea, que hay personas que tienen ataques y se detienen en medio del camino. Cuando los ataques, para que tú creas que están ahí para ayudarte. Por ejemplo, cuando José es atacado, él salió corriendo de la mujer de Potifar, hizo cuantas cosas para no caer, todos sabemos la historia, pero no dejó de creer en lo que Dios depositó dentro de él. La mentalidad de él era una mente de gobierno, aunque su vestimenta, el diablo quería ponérsela de esclavo, pero su mentalidad nunca fue una mentalidad de esclavo. Me gustaría, Miguelina, que hiciéramos énfasis o hagas énfasis en una parte importante. Porque en estos últimos tiempos he visto que el área profética en cuanto a los sueños, porque los sueños ilustran profecías, cosas que traen un cumplimiento en el futuro. Exacto. Hay quienes tienen sueños frecuentes y debido a los sueños que tienen de la misma magnitud son atacados.
Eh, ¿Cómo puedo yo interpretar un sueño? Porque yo decía en una ocasión que los sueños representan una ventana. Es así. Entonces, Pueden ser influidos por el mundo de la luz, que es el reino de Dios, y puede ser influido por el reino de la tiniebla, por las esferas del mal. Cuando la persona se sueña, por ejemplo, con una tarántula, una cacata, que nosotros conocemos como cacata, o una serpiente, ¿cómo nosotros podemos deducir eso? Porque a diario el sueño, hay gente que se sueña con un toro negro, con los ojos rojos, Sí. que lo está persiguiendo. ¿Qué podemos interpretar nosotros ahí? sí, mira, los sueños tienen tres campos. El campo de guerra espiritual, campo profético y campo de bendición. Es decir, en los sueños, aunque tú veas la guerra, siempre va a haber una armadura que Dios te entrega aunque haya guerra. Sí. Por ejemplo, ¿cómo podemos deducir si un sueño, por ejemplo, un sueño con una serpiente? Las serpientes representan dos cosas. Dependiendo del tamaño de la serpiente, si la serpiente es enorme, como una anaconda, representa un altar de brujería. Wow. Si la serpiente es pequeña, representa una metresa. Es decir, cada serpiente y el color también tiene que ver con eso. La serpiente verde representa metresas, o sea, entidades demoníacas que están ahí para seducir. Las pequeñas, las serpientes negras representan entidades de lascivia. Las serpientes negras también con pintas blancas representan enviaciones de brujas. Lo que quiero destacar aquí es que las brujas, cuando se meten a los sueños, es para contaminar. Cuando una bruja entra a un sueño de una persona, lo que hace es que tapa la visión de los sueños, porque los sueños hay un tipo de visión que gloria al Señor, se une a lo que es lo espiritual de Dios. Por eso hay personas que en sueños ellos ven cosas y acontecen de manera palpable al otro día. Eso está profundo. Sí, de manera palpable acontece, porque eso se une a lo que es, no hubo ninguna intervención demoníaca, no hubo ninguna guerra demoníaca que intervino en ese momento y por eso se materializa de manera tan frecuente. Es decir, cuando una bruja ataca en sueños es porque quiere contaminar esa parte ahí de la conexión divina y el hombre. Entonces, los sueños tienen diferentes campos, como decía ahorita. ¿Cómo es un sueño de campo profético? Cuando Dios te muestra algo, por ejemplo, que te muestre tú profetizando, tú predicando, tú en un escenario grande, o que te muestre tú haciendo algo productivo, ese es un sueño profético, porque es algo que tiene cumplimiento, se va a cumplir en un X tiempo. Cuando es un sueño de guerra espiritual, cuando tú estás en batalla y Dios te entrega una armadura, tú ves que de repente tú estás peleando con algo y tomaste con un cuchillo, con un machete, con una pistola. Ese es un sueño de guerra espiritual. ¿Cómo es un sueño de bendición? Cuando Dios, por ejemplo, te muestra que tú tienes varios niños que representan ministerios, los varones, las hembras representan iglesia, y también los ministerios proféticos también se ven como niñas, porque todos los ministerios que se multipliquen se ven como niñas también en los sueños. Entonces, así es un sueño de bendición. Cuando tú ves que Dios te entregue algo en el mundo espiritual, una bendición material, puede ser un vehículo, cualquier cosa material y también espiritual, son sueños de bendición. O sea, hay que identificar. A veces hay personas que le muestran sueño al Señor y no saben que se soñaron. Dice, ay, pero yo tuve un sueño de que yo estaba arriba de un edificio y una persona vino y me empujó. De repente hay que ir a los campos, preguntarle a Dios, dime, Señor, ¿qué hago? Porque no todo el mundo es intérprete, pero podemos aprender. Por ejemplo, Dios me ha dado el don de interpretar sueños. Y recuerdo que cuando yo voy a interpretar un sueño, lo primero que le digo, cuéntame totalmente el sueño desde el principio hasta el final. Me pongo a analizar y a escuchar y vuelvo y escucho. A veces hay sueños que Dios te muestra con otras personas y no son esas personas. Puede ser tú mismo. Y a veces te muestra contigo mismo haciendo cuantas cosas y no eres tú. Es otra persona que le va a acontecer eso. Hay que identificar cuándo realmente esos sueños tienen campo profético para ti o tienen campo profético para otra persona. Por ejemplo, si Dios te muestra que una persona se acercó a ti o tuviste una persona que peleó con otro o pelearon contigo, puede ser que ese sueño no sea ni siquiera para ti, sea para otra persona. Hay que tratar de identificar esto. Y es un poco complicado en un sentido, Diomedes, porque
Hay que ser intérprete realmente, pero podemos aprender, podemos aprender. ¿Por qué digo que hay que ser intérprete? Porque Dios mismo que te da la revelación, te abre el norte espiritual para tú identificar qué tipo de sueño es y qué quiere decir. Recordemos a Daniel, que Daniel oraba antes de interpretar un sueño. El mismo Dios le daba la interpretación, porque esto viene de Dios, eso no es de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Cuáles serían los primeros pasos, Miguelina? Porque hay personas que sueñan. Muchísimo. Hay gente que sueña. Yo siento gloria, yo siento a Dios aquí. Sí, Dios está aquí. Y hay personas que cuando sueñan saben que hay algo en ese sueño. Hay un mensaje. Porque hay sueños como que te inquietan, como que te preocupan, como que te sacuden. Pero al tú no tener la interpretación de lo que... Pero le pasó a Nabucodonosor. Sí. Nabucodonosor sueña, pero una se le olvida el sueño y otra no entiende, no sabe la interpretación del sueño. Potifar también. Bueno, voy a hacerte varias preguntas, pero quiero que me digas cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar nosotros para poder obtener la interpretación de algo que se soñó. Amén, muy bien, muy excelente esa pregunta. Lo primero es orar. Cuando tú tienes un sueño que no entiendes, que te turba, que te inquieta, Dios te quiere decir algo. Eso hay que identificarlo. Cuando tú ves que tú tienes un sueño, que tú te sientes incómodo, Dios te quiere decir algo. Primero es orar. Segundo, después que oras, si tú ves que Dios no te da la interpretación mediante la oración, ayuna. Ayuna porque a veces cuando es así, que las personas tienen sueños inquietantes, que Dios quiere decirle un mensaje, Dios quiere hacerlos intérprete. Y al no buscar estrategias de cómo entender eso, entonces se queda como en el limbo el asunto y no se materializa. Lo primero es orar, señores. Después de orar, debemos entender que todo tiene un tiempo. Es decir, hay sueños que se cumplen inmediatamente, pero hay otros que se cumplen con el tiempo, más bien. Es decir, un sueño puede ser para un año, para 5 años, para un mes, para un día, para 2 días, dependiendo lo que Dios vaya a hacer y lo que te quiera decir. Esperar, eso es muy bueno, esperar que Dios te conteste esa petición. Primero oremos, luego esperemos, y después de eso, que es el paso más poderoso que yo entiendo, ¿verdad que sí? Por así decirlo, debemos entender el sueño. ¿Cómo entendemos el sueño? Decirle, Señor, mira, yo necesito que tú me digas, pero hay que prestar oído al Espíritu, porque el Espíritu, como es para discernir que está dentro de nuestras vidas, cuando te traiga el sueño a memoria, te va a ir dando los pasos, anota lo que Dios te diga, porque Dios te va a traer el sueño a memoria y te va a ir diciendo, mira, por ejemplo, la falda roja simboliza esto. Entonces tú vas a unir todo eso y ahí vas a obtener la interpretación. Así es que yo lo hago. Lo primero que yo hago es orar para que Dios me diga qué significa. Hay sueños que Dios me da la interpretación right now, pero hay otras que yo oro, espero que Dios me hable y luego comienzo a anotar. Después que yo anoto, enlazo todo y de ahí saco la interpretación de acuerdo al Espíritu Santo me diga. Excelente argumento para dar los pasos necesarios para poder interpretar algo que se soñó en el momento. Sí, y algo también contigo aquí, y es los sueños, por ejemplo. Hay campos bíblicos también. Es decir, si tú tuviste un sueño con 7 vacas flacas, por ejemplo, te vas a la historia de José. También ahí Dios te puede hablar a través de la Biblia. ¿Qué te quiere decir a través de ese mensaje? Porque hay sueños que Dios te muestra cosas bíblicas, es para que tú te vayas a la historia. Y cuando leas la historia es donde Dios te va a dar la interpretación o el mensaje oculto de ese enigma. Y mira, y es muy importante el punto que tocaste de las vacas flacas, porque José es quien le dice a Faraón, porque Faraón tiene un sueño con unas vacas gordas y luego vacas flacas, significando 2 tiempos que habían de venir. Y José es quien le dice, cuando estos tipos de sueños son repetitivos y son constantes, que se sueña 2 veces el mismo evento, esto significa de que el asunto está en pie. Exacto. Entonces, cuando tú te sueñas con cosas como consecutivas, la misma cosa, quiere decir que eso está cerca a cumplirse. Exactamente. Lo que dice Miguelina, que cuando el mismo pasaje bíblico muchas veces te da la interpretación de lo que tú necesitas entender a través del sueño. Miguelina, hay otra parte inquietante en cuanto al mundo de los sueños, porque Dios habla. Dios habla. Hay personas que se sueñan cosas importantes. Cosas importantes. Diría yo, cosas que la vida y la muerte pueden depender de lo que se sueña en el momento. Pero no sé si son espíritus que se pueden filtrar
a través de las influencias malignas para lo que es hacer que la persona se le olvide lo que se soñó. Sí, eso es muy interesante porque las personas a menudo me hablan de eso que se les olvidó y a mí me acontece. Eso no es malo. En ocasiones voy a tratar de desglosarlo. Lo primero es que cuando tú tienes un sueño y se te olvida, si tú cuando se te olvide no sientes ningún tipo de inquietud, fue de Dios porque el tiempo para ese sueño cumplirse no está presto aún. Si tú tienes inquietud porque tú te quedas, ay Dios mío, ¿qué fue lo que me soñé? ¿Qué fue lo que me soñé? Y no puedes acordarte, son guerras de las entidades. Y hay dos tipos de entidades que hacen guerra en los sueños. Como decía ahorita, las brujas y un demonio llamado Santa Lucía. Que el Señor lo reprenda. Esos son los demonios que se introducen a los sueños con espíritu de olvido. Y por eso hay personas que tienen revelaciones y no saben, y esas revelaciones, como no se acordaron, están en los aires y no tienen ningún tipo de peso sobre su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa es que Dios es quien da las revelaciones. Satanás no revela. Hay sueños que vienen de nuestra concupiscencia, sueños que vienen del enemigo, pero quien da las revelaciones es el Espíritu Santo, es el Señor, porque vienen de él. Dios revela. Por eso dice la Biblia que Dios revela lo profundo y lo escondido. Es el único que habla a través de revelaciones. Ahora bien, Satanás contamina a través de los sueños con espíritu de olvido, con dejadez. Incluso hay personas que desde que se acuestan sienten como un peso en la cabeza, peso negativo, y se levanta con ese peso. Las entidades te atacaron en sueños con espíritu de olvido para que no te acuerdes. Eso me acontecía o me acontece de vez en cuando. Y yo sé cuando el olvido vino de parte de Dios, porque Dios pone espíritu de olvido también, o vino de parte del enemigo. Como yo me di cuenta cuando vino del enemigo, pues cuando yo estoy inquieta, que quiero acordarme y no puedo, y por más que te guerreo para acordarme, no puedo. Pero cuando yo dije, yo me soñé algo, pero como que no le puse mucha atención y se me fue, pero como que no siento preocupación por eso, vino de Dios. Porque ese sueño o no es el tiempo para cumplirse, o algo Dios quiere ocultar en ese sueño para que tú no lo digas. Muy fuerte. Hay otro punto también. Esto está bueno, señores. Yo no sé cuánto están degustando ahí acerca de este desglose de los sueños. Tú sabías que hay personas que son atacadas mediante eso. Y a veces ese ministerio profético, a veces es sepultado. Porque el que sueña, a quien Dios le habla en sueño, tiene que entender que tendrá una repercusión de parte del mundo de la tiniebla. Claro. Entonces, ¿cómo la tiniebla va a reaccionar? No, los demonios no van a venir con cacho y con rabo y se te van a presentar. Somos nosotros, no. Van a usar personas que están a tu lado para menospreciar lo que Dios te está suministrando, para minimizar lo que Dios te está revelando a ti. Y muchos dicen, tú eres la que más sueña. Esa es la palabra que más usan. Sí. Y esta siempre está soñando. Y este sueño lento, ¿me entiendes? ¿Qué se debe de hacer cuando uno está bajo ese tipo de ataque? Sí, mira algo, antes de dar mi opinión acerca de que me conectaste, y es que hay personas que tienen sueños con entidades que toman figuras de personas que ellos conocen, valga la redundancia, y tuve un sueño con fulanita que me hizo la guerra, por ejemplo. No es esa persona. Se levantó una campaña de descrédito para atacar a esa persona, para que quede por el piso o para que esa persona se hable mal de esa persona, valga la redundancia. No es esa persona, hay que identificar eso. Ahora bien, hay ángeles que toman figura humana, o sea, toman figura de personas que tú conoces para ayudarte. Así hay entidades que toman figuras de personas para dañar el testimonio de esa persona, para que tú entiendas que hay algo negativo en esa persona y tú comiences a hablar. De ahí se forman las campañas de descrédito. De ahí se forman los falsos testimonios. Pero yo tuve un sueño con Dios, de que lo vi bebiendo cerveza, por ejemplo. ¿Eso es que tiene pecado oculto? No. Eso es el enemigo para dañar el testimonio tuyo, para dañar el testimonio de esa persona, para que hablen y vociferen cosas que no son reales. Hay que tener esto en cuenta también. Aunque Dios revela cosas ocultas, eso no podemos, gloria al Señor, borrarlo. Dios revela también cosas ocultas y eso lo sabemos. Con respecto a lo que me decías, gloria al Señor, ¿qué fue la pregunta que me hiciste, verdad? Cuando estamos bajo ataque, donde se menosprecia los sueños, etcétera, ¿qué se debe de hacer? Sí, por ejemplo, el ejemplo vivo, valga la redundancia, es José. José estuvo bajo ataque por sus sueños. Es decir, que los sueños traen un peso espiritual. Traen un peso espiritual, claro que sí, porque en los sueños estamos vulnerables. En el sentido de que cuando nos acostamos, nos rendimos ahí, estamos vulnerables.
ahí entran las entidades a tratar de atacar, pero Dios, como estamos vulnerables en el sentido espiritual, de que estamos abiertos a que Dios hable, a que Dios revele, también el enemigo puede atacar en esa parte. Pero hay personas que están siendo atacadas por los sueños que tienen porque sueñan mucho. No es malo soñar mucho. Lo malo es que cuando tú sueñes de manera repetitiva sueños negativos. Ahí si puede estar infiltrando alguna entidad para hacerte daño. Debes tener en cuenta. Nosotros vamos a soñar todos los días, claro que sí, cada vez que dormimos, pero que el sueño no sea de una forma solamente, que no sea solamente peleando con serpientes o que no sea solamente matando a alguien, no. Tiene que haber una variación en los sueños. Multiforme. Claro, tiene que haber una variación. O sea, yo no me puedo soñar hoy que maté a alguien, el lunes, el martes, lo mismo, no. Tengo que soñarme sueños diversos porque se supone que viene del Espíritu y el Espíritu Santo me está revelando cosas que todavía no han llegado a mi vida, cosas del mundo espiritual, cosas para mí o cosas de algo que va a acontecer. Como Dios me está revelando, Dios nos revela lo mismo todos los días, a menos que Dios te quiera decir algo, un mensaje, como decíamos ahorita, un mensaje y tú no lo hayas entendido. De la única forma en que Dios repite un sueño es cuando tú no lo entiendes. Por eso Dios permite que tú lo tengas de manera consecutiva para que puedas entender que Él te quiere decir algo. Cuando hablábamos ahorita acerca de personas que menosprecian los soñadores, eso no es una guerra normal en el sentido de que si te están menospreciando porque sueñas mucho, no es que ellos quieran, es que hay un espíritu que se levantó para que tu ministerio no fluya. Porque ¿cuál es el objetivo del enemigo? Detener, estancar. Entonces, él sabe que si habla, que si dice cosas de que tú sueñas mucho, te vas a tratar de amedrantar y te vas a detener. O sea, es un ataque del adversario para detener lo de Dios en tu vida. Muy fuerte. Tocaste un punto muy importante. Un punto muy importante, esencial. Hay que entender que las escrituras enseñan que Satanás es padre de mentira. Así es. Y los espíritus, cuando hablan, de su naturaleza hablan. Y hay quienes que a veces creen a las mentiras de los espíritus. Por ejemplo, tuve una experiencia en el 2017, un accidente en la ciudad de Babahoyo, allá en Ecuador, donde murió una pastora. Y yo recuerdo que un espíritu se poseyó a un joven y ese espíritu estaba diciendo que un miembro de la iglesia había como aflojado las llantas del carro, que por eso fue que el carro no respondió a la velocidad que iba y nos contrallamos contra el poste de luz. Ay, Dios mío. Entonces, la iglesia estaba creyendo eso. Entonces, hay que poder saber discernir, porque a veces el espíritu que se está levantando es un espíritu de descrédito, que los demonios nunca van a traer una palabra para acudir, para llevar al creyente a Dios, jamás. Cuando ellos hablan y operan y dicen lo que dicen, lo están haciendo a favor de su reino. Claro. Y hay que saber discernir. Entonces, yo he escuchado a través de los tiempos, desde niño, de que los seres, a lo que nosotros conocemos como espíritu de la tiniebla, le hablaban a los ancianos y le decían, mira, te están criticando el vecino fulano de tal. Incluso yo vi un video de dos ancianos discutiendo y peleando y uno de ellos le decía, no, los seres me están diciendo todo lo que tú hablas de mí. Por un hombre, un anciano que casi le da un infarto, creyendo rotundamente que todo lo que los demonios le están diciendo en sueño, diciendo, sí, tú estás hablando de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto, porque es posible que tú te sueñes de que un hermano se levantó contra ti, como decía Miguelina, pero es un espíritu que se está levantando, un espíritu de descrédito contra esa persona. Pero esa persona no tiene nada contra ti. También pasa el caso que a veces hay gente que llega a la congregación, que llega a la iglesia y entiende que hay un hermano que le está haciendo la guerra. Y entiende que ese hermano, por ejemplo, tú pasaste a cantar una alabanza, a tomar una parte en el servicio del culto y tú miras como que la hermana no se está gozando o la hermana no aplaude. Y ya en tu mente, en tu subconsciente, en tu mundo mental, tú entiendes que esa persona está en tu contra y tú tienes una guerra y una batalla. Pero esa persona, la realidad de la vida es que esa persona está muy ajena de todo lo que tú estás viviendo. Entonces, muchas veces son ministraciones. Entonces, vuelvo y recaigo en el punto. Hay que tener cuenta. No todo lo que se sueña viene de parte de Dios. Así es. Dios no divide, Dios suma. Muy fuerte. Dios suma. Voy con la siguiente pregunta.
Esto está muy importante, esto Sí, está sí. exquisito. Yo creo que Dios vino a tratar con muchas personas hoy. Gloria a Dios. El peligro de ignorar ciertos sueños. Muy fuerte. Hay sueños que hay que meterle un decreto automáticamente. O sea, hay que cancelar lo que tú viste en el sueño. Por ejemplo, hay otro tipo de sueños que tú no puedes ni pronunciarlo ni contarlo. Porque cuando tú abres tu boca expresando lo que tú soñaste, eso se vuelve materia y hay una influencia como que se apodera de ti en cuanto a eso. Entonces, no todo se habla, no todo se dice. Tipo de sueño que tú no puedes ignorar y le lo voy a pasar a Miguelina. Cuando de pronto tuviste un sueño húmedo donde tuviste relaciones íntimas con una persona. Esos sueños tú no los puedes ignorar. Jamás. Y es un peligro. Sueños donde tú te sueñas como con mucha carne, carne de cerdo, carne de vaca, mucha carne, tú no lo puedes ignorar. Y le paso a Miguelina para que me argumente más por qué no se puede ignorar algunos tipos de sueños. Sí, amén. Eso está muy interesante debido a que los sueños mojados, sueños húmedos, son un tipo de contaminación a nuestro espíritu. Es decir, esas entidades llamadas incubo y sucubo, van para plantar semillas, es decir, plantar cosas negativas en lo que es tu vida espiritual. Porque muchas veces nosotros nos levantamos con estos sueños y nos levantamos vaciados realmente, porque hay que decirlo así, nos levantamos como que nos sacaron el ánimo, porque eso hace ese tipo de entidad extraer, drenar tu vida espiritual. Y cuando una entidad de esa ataca en sueño y te drena, tú tienes que durar mucho tiempo en lo que es la restauración de tu vida porque tú sientes el vacío, tú sientes que te sacaron algo. De verdad que sí. Y es un sueño no se puede ignorar, es un peligro en el mundo espiritual. Soñarse un sueño de esto y estar como que nada pasó. Automáticamente, gloria al Señor, usted tiene un sueño de esto. Comience a orar, comience a ayunar y a reprender, únjase, porque es una estrategia muy buena. Si este tipo de entidad está atacando es porque hay una legalidad. Hay algo que está mal, que está pasando. Mire, nosotros somos tan vulnerables en un sentido en el mundo espiritual que cualquier cosa, pero eso no pasa con todo el mundo, cualquier cosa nos puede hacer guerra, hasta una mirada extraña, hasta mirar un video raro, ya eso puede abrirse un portal y hacernos guerra en los sueños. Por eso que hay personas que tienen sueños con lo mismo que hicieron en el día. ¿Por qué? Porque eso abrió un portal. O sea, tú viste un video donde dos personas estaban besándose, de repente tiene un sueño con eso mismo. Se abrió un portal porque tú tienes identidad. Todo el que carga una identidad es más atacado que el otro, que el que no tiene, porque no todo el mundo porta una identidad. Tener identidad es que me conozcan en el mundo espiritual. Tener identidad es que no solamente vociferar duro, como hay personas que entienden que hablar duro es una identidad, no. Es que los demonios sepan quién tú eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Eso es cargar una identidad. Entonces, tener estos sueños e ignorarlos es un peligro. ¿Por qué? Porque si te están atacando por ahí, te quieren contaminar, te quieren drenar. Y a todo el que atacan con sueños húmedos, porque porta esencia de Dios. Porque eso es lo que ellos quieren, que el ser humano no tenga esencia del Altísimo. Porque una persona sin esencia es una persona que está vulnerable a cualquier entidad que entre. ¿Qué es la esencia? Es el fuego del espíritu. Es el mismo espíritu dentro de nosotros. Es decir, cuando tienes un sueño húmedo, hay que autorrevisarse automáticamente. Al igual que cuando tienes un sueño, por ejemplo, comiendo mucha carne, como decía el hermano Diomedes, comiendo mucha carne, con mucha carne de cerdo, ese es otro tipo de contaminación. ¿De dónde viene esa contaminación? De los altares. Para que cuando tú ayunes te debilites en automático. Para que cuando tú estés en ayuno, por ejemplo, no resistas. Porque esos sueños con comida, así como comida que no te agrada, por ejemplo, o comida que te agrada, pero tú como que sientes un rechazo en el sueño, viene de los altares para debilitar tu estómago. Por eso hay tantas personas que no pueden ayunar, porque le mandan sueños con comida, ellos comen en los sueños o tienen muchos sueños consecutivos con comida, es contaminando. Entonces es una forma de contaminarte para que no resistas en los ayunos. Hay que identificar esto. Hay un tipo también de sueño que es con mucha carne, pero representa muerte, dependiendo cuál sea. Ese profundo es. Representa muerte, dependiendo cuál sea la postura. O sea, hay que interpretar los sueños a medida de que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé la interpretación. Por eso decía ahorita, hay que orar. Señores, mi base va a ser siempre, siempre orar y ayunar.
Yo siempre voy a aconsejarles a ustedes que oren y ayunen, porque eso es lo que más me ha ayudado en toda mi vida de ser cristiana. La oración y el ayuno te abre los ojos espirituales y también te agudizan los sentidos. O sea, los sentidos espirituales te ayudan a palpar lo espiritual. Cuando tú ayunas, tú estás muy frágil en el espíritu, en el sentido de que Dios te puede hablar cualquier cosa y te muestra de manera frecuente. O sea, cuando tú tienes un ayuno en consagración, tú puedes ver de manera más amplia las entidades y las cosas, todo, right now, porque estás susceptible a lo que es el Espíritu Santo. El ayuno lo que hace que me acerca a Dios y la oración por igual. Gloria a Dios. Muy fuerte, tremendo. Mira, los sueños, hay algo importante, importantísimo en los sueños. Y es en el ámbito cuando somos tentados dentro del mismo. Ellos revelan tu potencial espiritual. Es así. Porque Miguelina sabe que hay un nivel, espiritualmente hablando, donde tú te encuentras, que aun cuando tú estás en el sueño, tú sabes que tú estás en un sueño y sabes que estás atravesando por lo que te está tentando. Y en el mismo sueño tú tienes autoridad sobre lo que te viene a contaminar. Y tú puedes reprender. Así mismo es. Pero muchas veces cuando tú caes en la tentación en medio del sueño, te vencieron. Te vencieron. Eso ilustra de que tú estás flojo espiritualmente. Y Dios te está diciendo, tienes que meterte en ayuno. Tienes que orar. Porque los sueños, mira, los sueños no vienen por llegar. Estos tipos de sueños, ¿no es verdad? Con malas influencias que vienen a tentarte y hacerte caer en el sueño, vienen con un objetivo. Vienen a sembrar semillas. Y esos sueños vienen a descontrolarte, a quitarte del diseño de Dios para llevarte a un lugar donde la presencia de Dios no puede llegar. Entonces, no se puede ignorar esto. Cuando tú tienes este tipo de sueños, tuviste un sueño raro y te vencieron en el sueño, actívate, ora, reprende, llénate de Dios. Los sueños son tan profundos que yo escuché, porque mi familia en la parte sur, de aquí del país, de Barahona. Y yo desde niño, de 9, 10 años, 11, y escuchaba comentarios de personas que morían hasta un sueño. Yo escuchaba personas que dije, no, porque ella tuvo un sueño con un hombrecito pequeño. Y el hombrecito pequeño peleó con ella. Y ella no pudo vencer al hombrecito pequeño. El hombrecito pequeño se le subía arriba y después la mandó para un hoyo. Y después a los 2 días le dio un dolor de cabeza y se murió la mujer. A mí me pasó igual, me fueron a matar en un sueño. Háblame de eso. Sí, ese testimonio es bastante tenebroso en un sentido. Mira, cuando yo vine al camino del Señor al principio, recuerdo que yo me acosté normal, como de costumbre. Era alrededor de las 8:40 de la noche. Cuando yo cierro los ojos, yo no estaba en la cama. Cuando yo vuelvo a abrir los ojos, yo veo que estoy en un lugar que yo desconozco totalmente. El lugar no tenía, era como una caseta encerrada, no tenía ni bombillo, perdón, no tenía ventanas. No tenía puerta, solamente tenía un bombillo en el medio. No había más nada, o sea, no había forma de salir. Cuando estoy ahí encerrada, mi alma era que estaba en ese lugar. Por eso yo pude deducirlo. Cuando mi alma está encerrada, es que yo comienzo como a inquietarme. A un punto aquí que voy a tocar, y es que el alma, cuando sale del cuerpo, se siente incómoda. ¿Por qué? Porque el alma viene desde el vientre de tu madre con el alma mezclada. Y ya cuando sale, como que si saliera de su casa y está incómoda, inquieta. Así estaba yo. Bastante incómoda y me transfiguré totalmente. No parecía yo. Y cuando estoy ahí, que estoy ahí como inquieta porque quiero entrar a mi cuerpo, pero no veo mi cuerpo. Estaba en un lugar que yo desconocía. De repente, gloria al Señor, Dios me abre los ojos espirituales. Y yo puedo ver en la cama donde yo estaba acostada que había un demonio, una entidad encima de mi estómago. La entidad tenía garras largas, totalmente largas, muy largas, más largas que el brazo mío. Y las garras las tenía dentro de mis huesos. Y separó mi alma del cuerpo dentro con las garras cuando la introdujo dentro de mis huesos. Cuando hace la separación, que yo muero, entonces manda mi alma a ese lugar que era el Alcajé de Haití. Cuando estoy en el Alcajé ahí, que yo comienzo a observar, dije, pero ven acá, ¿y qué es esto, Dios mío? ¿En qué lugar estoy? Estaba incómoda totalmente porque había una palabra de maldición sobre mí y la palabra era que a esa edad yo iba a morir. Pues cuando el Señor me da la revelación de esto, yo desconocía totalmente que estaba en peligro de extinción. Mi vida estaba en un hilito, por eso Dios se metió a tan profundidad en mi vida. O sea, yo tuve que tener demasiadas experiencias con el Espíritu Santo. Yo tuve que palpar a Dios, ver a Jesús cara a cara. Cuántas cosas para poder salir
del dónde Satanás me quería meter y dónde Satanás me iba a meter, o sea, dónde estaba metida y de dónde me quería llevar. Gloria al Señor. Y recuerdo que estando en aquel lugar, cuando yo comienzo a llorar porque ya me desesperé, me hinco de rodillas, o sea, sentada. Me hinco, pero me siento. Cuando estoy ahí llorando, que estoy incómoda, cómo entro a mi cuerpo, de repente aparece un personaje. El personaje viene descendiendo del techo y cuando termina de descender, yo vi sus pies como el cristal. Era tan transparente que solamente tenía el diseño de pies, pero era muy cristalino. Tenía una bata blanca, su rostro brillaba más que el sol, su pelo era como de oro, tenía un cinto dorado. Yo siento a Dios. Tenía, gloria al Señor, en su mano como una vara y la vara era tan enorme que yo no sé cómo él la podía sostener. Y me dice, levántate. Cuando él me dice, levántate de donde yo estoy tirada, me dice, levanta tu mano que voy a orar por ti. El ángel, porque yo puedo identificar que era un ángel. Cuando yo levanto mi mano que él está orando por mí, entonces mi cuerpo va a volver, mi alma va a volver al cuerpo. Cuando yo voy a volver al cuerpo, entonces ahí mismo recibo el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuando yo comienzo a hablar en lengua, que ya mi cuerpo ya está volviendo a gloria al Señor, mi alma está volviendo al cuerpo, que yo comienzo a hablar en lenguas, ahí mismo yo puedo palpar la entidad cara a cara. La entidad tenía unos ojos tan rojos que yo no he visto todavía en esta tierra. No tenía lo negro, todo era rojo totalmente y como con fuego por dentro. Y así escuché la voz del Espíritu Santo, porque son 3 voces. Está la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús y la voz del Padre. Las 3 para la gloria y la honra del Señor la he podido escuchar. Cuando escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, se llama el conejo y te vino a matar. Cuando él me dice este nombre, yo comienzo como con una agresividad espiritual y de ahí él se baja, saca las garras dentro de mi cuerpo y se baja. Me dijo, había una asignación de muerte para tu vida, pero yo detuve la muerte porque todavía hay propósito. Satanás siempre va a tratar de atacar a alguien que porte una palabra de vida. Por eso atacó a Esther con una palabra de muerte para destruirla. Pero Esther portaba un edicto de vida. Por eso Esther puede combatir en contra de ese edicto y vencer. Porque lo primero que hace Esther es que hace 3 días de oración, de ayuno y oración. ¿Qué simboliza el número 3? Resurrección. O sea, peleando en contra de ese edicto que salió de la boca del diablo. Después que yo salgo de ahí y yo me quedo como impactada de esa experiencia que tuve, que me quedo como así, dije, wow, Dios me acaba de librar de la muerte. Después esa entidad me comenzó a perseguir porque ese era su objetivo. O sea, salió del infierno con objetivo de destruirme. Pero yo dije, no, si Dios me entregó el nombre, también me entregó la autoridad. Y yo comencé a reprenderlo por su nombre y a orar fuertemente y a ayunar. Por eso le hablaba del ayuno y la oración, que son 2 armas mortales en el mundo espiritual. Cuando comencé a mezclar esto y a meterme con Dios, entonces tuvo que soltar e irse. Dios me dijo, estaba en el Arcajé, o sea, mientras yo estaba en ese lugar, Dios me estaba hablando, el Espíritu Santo me hablaba, que estaba en el Arcajé, como hubiesen venido, me habló todo, cómo llegué a ese lugar. A Dios sea la gloria. Tremendo. Wow, impactante. He quedado sorprendido de verdad con esta experiencia de Miguelina. Sorprendido. Yo creo que esto no tiene ningún tipo de desperdicio. Mira, porque yo entiendo que a veces el mundo espiritual, el que lo maneja, recibe crítica. Y Pablo dice que el hombre natural es imposible entender la cosa No percibe. del espíritu. No la puede percibir, no la puede entender, porque esto tú no lo puedes entender leyendo un libro de ingeniería o estudiando medicina. Tú no lo adquieres así. Tú tienes que estar en contacto con el Espíritu Santo. Así es. Y el mismo Espíritu Santo va a traer la revelación, o sea, lo que está oculto, lo que está en secreto, Él te lo va a revelar a ti. Porque hay cosas que están en código, Exacto, que tú no las puedes entender. Así es. Entonces, a los demonios no le conviene de que tú estés testificando de este tipo de experiencia. Porque mientras más tú testificas, mientras más tú esclareces el entendimiento de la persona, más personas se acercan a Dios y a ellos no les convienen. Por eso que hay mucha crítica, hay mucha controversia. Algunos ponen en duda algunas cosas. Claro, esto le conviene a las tinieblas. Exacto. Cristo dijo, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Porque antes de Cristo no se veía la manifestación demoníaca de que así. No. Tú revisas la Biblia en el Antiguo Testamento. Tú no veías de que con una gente cayó endemoniado. Y por eso que Cristo, cuando se manifiesta, los rabones de aquel tiempo decían, ve acá, pero ¿y quién es este hombre? Que los demonios salen de los cuerpos y los demonios lo conocen. Hijo de Dios Altísimo, ¿qué viniste a hacer conmigo? Me ha venido a atormentarte de tiempo. O sea, ellos lo conocían, ellos sabían quién era él. Ahora más bien,
Anteriormente no se veía, esto estaba oculto. Por eso que dice que Satanás duró un X tiempo gobernando, o sea, la muerte reinando, hasta que llegó Cristo. Y hasta el día de hoy se están destapando muchas cosas. Así es. ¿Cuántas personas en los medios de comunicación que usted conoce tienen pacto con el mundo oscuro, contratos satánicos, gente que tiene pacto con los Illuminati, gente que son masones, gente que le sirven a deidades? Por eso que tú en algunos momentos tú vas a ver personas que tú le vas a caer mal. ¿Y por qué tú le vas a caer mal? Hay gente que tú le vas a caer gordo. ¿Por qué? Bueno, porque sobre ti hay una luz y esa persona tú la ves como gente en el día, pero en la noche son otra cosa. Y mira que tener un pacto diabólico es algo demasiado, prácticamente demasiado, se va al extremo. ¿Por qué? Porque es que cuando Satanás pacta, recordemos que es un mentiroso. Sí. Te dice entregar algo, pero todo lo contrario. O sea, es a cambio de tu alma. Y el alma, dice la Biblia, que vale más que 10 mundos como este. Wow. Entonces, el alma tiene un precio muy grande. El alma es algo que nosotros todavía desconocemos. Por eso algunas personas tienen sueños con casas, así que adornando su casa, limpiando. Esa es tu alma. Porque el alma es como una casa, tiene diferentes habitaciones, tiene diferentes cosas y es bastante amplia. Por eso es que en una casa tú puedes ver en un sueño que ven diferentes personas dentro de la casa. Dios te está mostrando que está poseída o que hay entidades que operan dentro de tu vida. Hay que tener mucha cuenta con esto. Entonces, es tan amplio, es demasiado amplio hablar de eso, porque yo recuerdo que yo tuve un ataque y fue tan fuerte el ataque que yo hablaba con las entidades, o sea, me hablaban a través del agua, a través del aire, a través de algunos ruidos, y yo podía escuchar sus voces. Yo abría la llave y eso era un tormento, porque a través del agua yo escuchaba las voces de ellos hablándome. Y mientras ellos me hablaban, me sacaban mi alma del cuerpo, me llevaban a los aires, me llevaban a África y a cuantos lugares del país donde hay portales, porque no en todos los lugares hay portales, para poder hablar conmigo. Y Dios tuvo que meterse fuertemente en mi vida para poder sacarme de ese lodo. Créeme que cuando yo vine al evangelio fue una batalla muy fuerte, fue una guerra tremenda. Yo estoy viva porque Dios lo hizo así, porque si no, no hubiese sido así. Hace mucho tiempo que yo no existiera. Dios en su infinita misericordia, a través de librarme tantas veces de la muerte, me mostró que su brazo fuerte y poderoso, como lo dice la Biblia, no se ha cortado todavía. Y todavía sigo viendo el brazo de Dios porque a cada rato me atacan para matarme. O sea, no hace mucho, hace como un mes, yo tuve en el canal donde yo estoy, para la gloria del Señor, donde soy parte del elenco, que es Joven de Cristo. Cuando estoy ahí, recibo un dardo. Y yo cuando tengo una visión dentro o sea, hablando con las personas que están ahí, tengo una visión repentina, de esas visiones que Dios te da así, rapidísimo. Cuando tengo la visión, veo una flecha, pero la flecha está en forma de humo. O sea, tiene el diseño de flecha, pero es un humo negro totalmente y sale de ese lugar y me da en la cabeza. Ahí mismo, cuando yo recibo el ataque, yo siento como que comienzo a sudar y me estoy bañando en sudor, pero a la vez tengo frío. Y me quiero caer, me quiero como desmayar, pero dije, no, diablo, aquí yo no muero. Porque esa no fue la palabra que Dios me dio. Dios me dio una palabra de vida. Por lo tanto, no verás mi muerte hasta que Dios no lo diga. Y estoy ahí batallando con la muerte, peleando y batallando. Y así me habla el Espíritu Santo. Dice, te mandaron un espíritu de derrame cerebral para dejarte parapléjica. Cuando estoy ahí batallando con eso, que me paro a las 5:40 de la tarde. Escúchame bien, por favor. A las 5:40 de la tarde comenzó a hacer el efecto. Yo caigo al piso. Yo no estaba con nadie, estaba totalmente sola. Cuando caigo al piso, yo no podía moverme desde la cintura hacia abajo. Dios mío. Porque era para dejarme paralizada. Y cuando estoy ahí batallando, arrastrándome, tumbo la cartera como puedo, me tomo una pastilla, me la trago porque no puedo ni siquiera tomar agua. O sea, no podía pararme a tomar agua. Y estoy ahí arrastrándome y tratando como de buscar un socorro. Y estoy ahí batallando. De repente siento que Dios se va. Siento que Dios hace silencio. Yo no escucho la voz de Dios, no siento presencias. Tú sabes cuando Dios como que se aparta. Sentí como que Dios se apartó de repente. Yo dije, Señor, en este momento de más aprieto tú te vas. Y aún así sentí a Dios en silencio. Lo que hice fue que en medio de ese aprieto, desde las 5:40 hasta las 8 de la noche, estaba ahí tirada sin poderme mover. Y nadie podía socorrerme hasta que no se cumplió el tiempo del Señor. Y cuando estoy ahí tirada, comienzo a adorar a Dios en medio de esa guerra. Y una palabra me salió de la boca y yo le dije, Satanás,
lo hiciste para detenerme, pero prepárate porque ahora es que yo voy a correr. Y al otro día me tocó una actividad y me fui a predicar. Gloria a Dios. Tremendo. Profundo, señores. Bueno, yo espero que usted esté degustando esto. Esto es comida kosher. Esto es otro nivel de gloria. Esto usted todo lo va a encontrar en el mejor restaurante. Amén. El Eterno me lo bendiga mucho. Muchísimas bendiciones. Espero que usted aproveche esto y lo comparta con alguien más. Amén, gloria a Dios. Una última pregunta. Sí. Y ahí cerramos. ¿Qué significa soñarse con oro? Oro. Eso es bueno, la gloria es del Señor, porque el oro lo que representa es exaltación, representa grandeza, representa que Dios debe entregar algo valioso, algo preciado, algo agradable, algo bueno. Es bueno realmente soñarse con oro. La gloria es del Señor. Puede que la persona que se sueñe con oro, dependiendo del sueño, por eso usted decía que yo escucho primero el sueño totalmente y luego deduzco. Dependiendo del sueño, si te soñaste con mucho oro en las manos, Dios te va a entregar algo de mucho valor. Si te soñaste recogiendo oro, por ejemplo, Dios te va a entregar almas preciadas para Él, porque esto también representa el oro. Recordemos las minas, que es una parábola. ¿Tú me entiendes? Que en las minas es que hay oro. O sea, dependiendo la posición de dónde Dios te entregue el oro, así va a depender la interpretación. Pero soñarse con oro es bastante bueno, porque representa muchas cosas poderosas de parte de Dios. Muy fuerte. Miguelina García, como saludo a todo el equipo de Joven de Cristo ya. Saludo, un abrazo. Amén. Son gente que han sido de mucha inspiración a lo que es la plataforma cristiana de YouTube. Gloria a Dios. Y hay que reconocer esto. ¿Cómo la gente se pone en contacto contigo y cómo te sigue? Amén. Me pueden buscar en Instagram. Estoy como Profeta Mesiánica. Mi número de teléfono es 809-366-6681. Ahí estamos disponibles a la orden para cualquier cosa. Amén, shalom. Bueno, yo creo que este platillo la gente se está chupando los dedos. Esto es otro nivel, otra cosa. Amén. Antes de despedir esta programación, algunos de los que están ahí, yo sé que no son cristianos. Cristo viene. No es un cliché, no es un eslogan, es la realidad. Él es el único que le puede dar sentido y razón de ser a tu alma. Cuando Cristo llega, todo cambia. Oiga, nosotros que servimos a Dios hoy, nosotros no servimos a Dios y que por estar a una religión más. Servimos a Dios porque estamos plenamente convencidos en lo que Él ha hecho en nuestra vida, en la paz que emana en nosotros, porque Él fue el que la ocasionó. Cuando llegamos a Cristo, toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, de actuar, todo cambió. O pregúntaselo al endemoniado Garadeno, que cuando Cristo llegó, él andaba desnudo, pero luego estaba en su juicio cabal y le pusieron ropa y fue a pregonar y a anunciar lo que Cristo había hecho en su vida. Así que si tú quieres a Cristo en tu corazón, si quieres tener esa esencia, ese gozo, esa paz, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Yo quiero que si tú quieres a Cristo en esta hora, repite conmigo esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti, reconociendo que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de corazón, voy a pedirte que vayas a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Ponte en contacto con nosotros y así nosotros te damos un seguimiento también y te proporcionamos algunos materiales de apoyo que te van a ser de mucha utilidad en el camino de Dios. Si no te has suscrito a esta plataforma, corre, suscríbete a esta plataforma Evangelista Dios de Blanco. Dale me gusta al video y compártalo con alguien más. Shalom, Dios de Blanco, el mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube.